Cuando me mudé a Madrid, al 13º piso de aquel edificio moderno en el barrio de Chamartín, sentí que por fin había encontrado mi lugar. Llevaba años buscando esa estabilidad, esa sensación de independencia que solo una ciudad como esta podía ofrecer. Había dejado atrás mi pequeña ciudad natal en Andalucía, los lazos familiares que a veces se sentían más como cadenas, y una rutina que se había vuelto asfixiante. Madrid era mi lienzo en blanco, mi oportunidad de empezar de cero, y aquel piso, con sus vistas impresionantes de la ciudad, era el símbolo perfecto de esa nueva vida. Mi nombre es Elena, y en ese momento tenía 29 años. Trabajaba en una agencia de marketing digital, un empleo que me gustaba y me mantenía ocupada. Mis días eran largos, llenos de reuniones, campañas y análisis de datos, pero me sentía realizada. Por las noches, después de cenar algo ligero y revisar un par de correos más, me gustaba sentarme en el sofá del salón y mirar las luces de la ciudad. El piso era espacioso, con una cocina americana, un salón amplio y un dormitorio con un ventanal enorme que daba directamente al horizonte. Desde allí, veía los tejados, las calles que se convertían en hilos luminosos y a lo lejos las montañas que rodeaban la capital. Siempre me había gustado la altura, la sensación de estar por encima del bullicio, protegida. Pensaba que en un 13º piso estaba a salvo de todo, de cualquier intruso, de cualquier amenaza que pudiera venir de la calle. Era mi fortaleza personal. Mi familia, bueno, digamos que siempre fue un tema complicado. Mis padres se separaron cuando yo era muy joven, y crecí con mi madre, una mujer fuerte pero también con sus propias batallas. Nunca fuimos de esas familias que se llaman todos los días o se cuentan cada detalle de sus vidas. Había un cariño, claro, pero también una distancia, una especie de acuerdo tácito de no interferir demasiado. Mis hermanos, mayores que yo, ya habían formado sus propias familias y vivían en otras ciudades. Así que en Madrid estaba sola. Y me gustaba. O eso creía. La soledad era una elección, una forma de protegerme de las complicaciones, de las expectativas ajenas. Me permitía ser yo misma, sin filtros. Al principio mis noches en el nuevo piso eran tranquilas. El silencio, roto solo por el murmullo lejano del tráfico, era un bálsamo. Dormía bien, profundamente, recuperándome del ajetreo del día. Mi dormitorio era mi santuario. Había puesto cortinas gruesas para bloquear la luz de la mañana y me gustaba la oscuridad total. Mi cama, grande y cómoda, estaba orientada de manera que, al despertar, lo primero que veía era la ventana, el cielo o las nubes. Era una vista inspiradora, me decía a mí misma. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. No fue de golpe, sino de una manera tan sutil que al principio lo atribuía al estrés del trabajo o a la adaptación a la nueva ciudad. Empecé a tener problemas para conciliar el sueño. Daba vueltas y vueltas en la cama, mi mente repasando las tareas del día siguiente, las conversaciones pendientes, los pequeños detalles sin importancia. El insomnio se convirtió en un compañero ocasional, luego más frecuente. Me levantaba a beber agua, a leer un poco, a mirar por la ventana del salón, esperando que el cansancio me venciera. Y con el insomnio llegaron los ruidos. Al principio eran los típicos sonidos de un edificio antiguo, aunque este era moderno. Crujidos de la madera, el viento silbando por las rendijas de las ventanas, el ascensor subiendo y bajando, pero luego empezaron a sonar diferentes, más cercanos. A veces, juraría que escuchaba un rasguño suave en la pared de mi dormitorio, o un goteo constante que no lograba identificar. Me levantaba, revisaba los grifos del baño, la cocina, pero todo estaba seco. Me decía a mí misma que era el edificio, que se estaba asentando, que los vecinos de arriba hacían ruido, pero la verdad es que el piso de arriba estaba vacío. Lo sabía porque una vez pregunté al portero. Las sombras también empezaron a jugar con mi mente. Por la noche, cuando la luz de la luna o de los faroles de la calle se colaba por los bordes de las cortinas, creaba formas extrañas en las paredes. Un abrigo colgado en la silla podía parecer una figura inmóvil, un montón de ropa, un bulto amenazante. Me sobresaltaba, el corazón me latía con fuerza, y luego me reía de mi propia imaginación, de lo ridícula que era mi mente en la oscuridad. Pero la risa no duraba mucho. Una sensación de inquietud se instalaba en mi pecho, una especie de presentimiento. Empecé a sentir una presión en el pecho cuando estaba a punto de quedarme dormida, o cuando me despertaba de golpe en mitad de la noche. Era como si algo pesado se hubiera posado sobre mí, dificultando la respiración. Me costaba tomar aire, y a veces sentía una opresión tan fuerte que me asustaba. Pensaba que era ansiedad, que el estrés me estaba pasando factura. Busqué en internet, leí sobre ataques de pánico nocturnos, sobre la importancia de la relajación. Intenté hacer ejercicios de respiración, meditación, pero la sensación persistía.
A veces incluso sentía un hormigueo en las extremidades, como si mi cuerpo se durmiera antes que mi mente. Los sueños también se volvieron más vívidos y perturbadores. No recordaba los detalles al despertar, solo una sensación de angustia, de persecución, de estar atrapada. Me despertaba con el corazón acelerado, empapada en sudor, y tardaba minutos en darme cuenta de dónde estaba, de que todo había sido un sueño. Pero la sensación de irrealidad, de que algo no estaba bien, se quedaba conmigo durante el día, como una resaca emocional. La ventana de mi dormitorio, que al principio me había parecido una bendición, empezó a darme escalofríos. Por la noche, cuando las cortinas no estaban completamente cerradas, la oscuridad exterior parecía más densa, más profunda. A veces, al mirar hacia afuera, me parecía ver un reflejo extraño, algo que no era parte de la ciudad. Lo atribuía a la suciedad del cristal, a la luz que se reflejaba de alguna manera peculiar. Pero la idea de que algo pudiera estar observando desde fuera, desde esa inmensa negrura, empezó a germinar en mi mente. Era absurdo, pensaba. Un 13º piso. Nadie podía llegar hasta ahí. Una noche, el insomnio fue particularmente persistente. Había estado trabajando hasta tarde y me sentía agotada, pero mi mente no se apagaba. Me metí en la cama, cerré los ojos, intentando relajarme. La presión en el pecho volvió, más fuerte que nunca. Intenté respirar hondo, pero el aire no llegaba a mis pulmones. Sentí que me ahogaba, que algo me aplastaba. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada. Mis músculos no respondían. Estaba consciente, completamente despierta, pero mi cuerpo era una prisión. El pánico se apoderó de mí, un terror visceral que nunca antes había experimentado. Mis ojos, sin poder moverse, se fijaron en la ventana. Las cortinas estaban ligeramente abiertas, dejando una rendija por la que se colaba un hilo de luz de la luna. Y entonces lo vi. No era una sombra, no era un reflejo, era una silueta, oscura, alargada, perfectamente definida contra el cielo nocturno. Estaba allí, justo fuera de mi ventana, como flotando en el aire. No se movía. Solo estaba allí, inmóvil, observando. Mis ojos intentaron parpadear, pero no pude. Mi boca se abrió en un grito silencioso. El corazón me golpeaba las costillas con una fuerza brutal. La figura permaneció allí, sin moverse, sin un solo indicio de vida. Pero su presencia era abrumadora. Y lo más aterrador, lo que me heló la sangre hasta la médula, fue que, a pesar de la distancia y la oscuridad, pude sentir, con una certeza absoluta, que esa silueta tenía ojos, y esos ojos estaban fijos en los míos. El terror de aquella primera noche me dejó sin aliento, una marca indeleble en mi memoria. Cuando el sol finalmente se atrevió a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido, la figura desapareció. Mis músculos se relajaron de golpe como si una pesada losa se hubiera levantado de mi pecho. Pude respirar, pude moverme, y lo primero que hice fue incorporarme en la cama, temblando incontrolablemente. La ventana estaba vacía. El cristal reflejaba el amanecer como cualquier otro día. Me froté los ojos, incrédula, intentando convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla vívida provocada por el estrés y el insomnio. Pero la sensación de los ojos clavados en la presión en el pecho, el pánico helado, eran demasiado reales para ser solo una invención de mi mente. Me levanté de la cama, mis piernas débiles, y me acerqué a la ventana. Toqué el cristal frío. No había nada. Solo el vacío del aire a 13 pisos de altura. ¿Cómo podía haber estado allí? ¿Era posible que alguien hubiera escalado? La idea era absurda, descabellada. Vivía en un edificio moderno, con seguridad, con vecinos. Nadie podía flotar en el aire. Tenía que haber sido un engaño de mi mente, una alucinación. Me repetí esa frase una y otra vez mientras me preparaba para ir al trabajo, intentando borrar la imagen de esa silueta oscura. Pero no pude. La imagen se quedó grabada, una sombra persistente en el rabillo de mi ojo. Ese día en la oficina fue un infierno. No podía concentrarme. Mi mente divagaba, repasando cada detalle de la noche. Mis compañeros me preguntaron si estaba bien, si me sentía enferma. Les dije que no había dormido bien. Una mentira a medias que no explicaba el temblor en mis manos ni la palidez de mi rostro. La verdad era que estaba aterrada. Las noches que siguieron fueron una tortura. El insomnio se volvió crónico, una presencia constante que me robaba el descanso. Me acostaba cada noche con un nudo en el estómago, mirando la ventana con una mezcla de miedo y fascinación. Cerraba las cortinas con una meticulosidad obsesiva, asegurándome de que no quedara ni una sola rendija por donde pudiera colarse la oscuridad exterior. Pero sabía que eso no serviría de nada si la figura era real. Y la figura regresó. No todas las noches al principio, pero sí con una frecuencia alarmante, siempre durante esos episodios de parálisis del sueño. Me despertaba en la oscuridad de mi habitación, mi cuerpo inmovilizado, la presión en el pecho, la dificultad para respirar. Y ahí estaba, la silueta oscura, fuera de la ventana. Al principio era solo una mancha, una forma indistinta, pero con cada aparición se acercaba un poco más al cristal,
como si estuviera probando los límites de mi cordura, de mi resistencia. Sus ojos, esos ojos brillantes que al principio apenas distinguía, empezaron a volverse más claros, más definidos. No eran ojos humanos, eran como dos puntos de luz incandescente en medio de la oscuridad de su rostro, si es que tenía rostro. Me miraban fijamente, sin parpadear, sin emoción aparente, pero con una intensidad que me traspasaba el alma. Sentía que me desnudaba, que veía a través de mis miedos más profundos, de mis inseguridades. Y yo, atrapada en mi propio cuerpo, no podía hacer nada más que observarla, sentir el terror crecer en mi pecho hasta el punto de la asfixia. Los episodios se hicieron más frecuentes, casi todas las noches. La parálisis del sueño ya no era un fenómeno esporádico, era mi nueva realidad. Me despertaba en medio de la noche con el corazón desbocado, sabiendo lo que venía. La inmovilidad, la presión y luego la figura. Empecé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, leyendo, viendo series, cualquier cosa que me mantuviera alejada de la cama. Pero el cansancio siempre me vencía, y cuando finalmente caía rendida, el ciclo se repetía. Mi vida diurna empezó a desmoronarse. La falta de sueño me convertía en una persona irritable, olvidadiza. Cometía errores en el trabajo, me costaba seguir las conversaciones, y mi energía era nula. Mis compañeros, antes preocupados, ahora empezaban a mirarme con recelo. Mi jefe me llamó a su despacho un par de veces para preguntarme si tenía algún problema personal, sugiriéndome que quizás necesitaba tomarme unos días libres. La idea de pasar más tiempo sola en el piso, sin la distracción del trabajo, me aterraba aún más. Intenté hablar con alguien, primero con mi mejor amiga, Laura. Le conté con rodeos que estaba teniendo problemas de insomnio y pesadillas muy vívidas, que a veces sentía que no podía moverme. Ella, con la mejor de las intenciones, me sugirió que viera a un médico, que quizás necesitaba pastillas para dormir o un terapeuta para el estrés. No me atreví a contarle lo de la figura en la ventana. Sabía que sonaría a locura, que me miraría con pena o con miedo. La idea de que me creyera una desequilibrada era peor que el miedo a la figura. Así que me callé, y la conversación se quedó en la superficie. Mis relaciones empezaron a resentirse. Dejé de salir con mis amigos inventando excusas. No tenía energía. No tenía ganas de fingir que todo estaba bien. La soledad que antes había elegido ahora se sentía como una condena. Me sentía incomprendida, aislada en mi propio infierno personal. ¿Cómo explicarle a alguien que una silueta oscura te observa desde el 13º piso de tu ventana cada noche? Era imposible. Fui al médico, como me había sugerido Laura. Le describí los síntomas: insomnio, fatiga, la presión en el pecho, la sensación de no poder moverme. Omití, por supuesto, la parte de la figura. El médico, un hombre amable y profesional, me diagnosticó estrés y trastornos del sueño. Me recetó unas pastillas para dormir y me sugirió terapia para la ansiedad. Las pastillas me ayudaron a conciliar el sueño, pero no a mantenerlo. Me despertaba igual, aterrorizada, y la figura seguía ahí. La terapia, aunque me ayudó a desahogarme un poco sobre el estrés de mi vida, no abordó la raíz de mi problema. La terapeuta hablaba de mi necesidad de control, de mi miedo a la soledad, de traumas pasados. Yo asentía, intentando encontrar alguna conexión, pero en el fondo sabía que no estaba entendiendo lo que realmente me pasaba. No era estrés, no era ansiedad, era algo más, algo oscuro y real. Empecé a investigar por mi cuenta. Leí todo lo que pude sobre parálisis del sueño. Encontré descripciones de personas que veían sombras, figuras, incluso demonios. Me sentí un poco menos sola al saber que no era la única. Pero ninguna de las explicaciones que encontré, ninguna de las teorías científicas o paranormales, lograba explicar la persistencia de mi figura, su acercamiento gradual, la intensidad de sus ojos. La mayoría hablaba de alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, de la mente creando imágenes a partir del miedo. Pero yo sentía que lo que veía era externo, tangible, una presencia real que no venía de mi imaginación. El piso, mi santuario, se había convertido en mi prisión. Empecé a sentir su presencia no solo por la noche, sino también durante el día. A veces, mientras estaba en el salón, leyendo o viendo la televisión, sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Un frío repentino en una habitación cálida. Un susurro apenas perceptible que parecía venir de ninguna parte. Me giraba de golpe, esperando ver algo, pero siempre estaba sola. O eso parecía. La sensación de ser observada se volvió constante, una presión invisible que me seguía por cada rincón del apartamento. Cambié la disposición de los muebles en mi dormitorio. Moví la cama para que no estuviera directamente frente a la ventana, esperando que eso me diera una sensación de seguridad. Puse más cortinas, más gruesas, más oscuras. Incluso compré una luz nocturna, algo que no había usado desde la infancia, para que la habitación no estuviera en total oscuridad. Nada funcionó. La figura seguía apareciendo, y ahora parecía que su presencia se había vuelto más audaz. Una noche,
Durante un episodio de parálisis, la figura se acercó tanto al cristal que pude ver, o al menos intuir, su contorno con una claridad aterradora. Ya no era solo una silueta, era una forma humanoide, alta y delgada, con extremidades alargadas. Sus ojos, ahora más grandes y brillantes, parecían arder en la oscuridad. Sentí que no solo me observaba, sino que me estudiaba, me analizaba, como un depredador a su presa. El terror me inundó, pero también una rabia impotente. Quería gritarle, quería que se fuera, quería que me dejara en paz, pero mi voz no salía, mis músculos no respondían. Empecé a perder el control de mis emociones. Lloraba sin motivo, me enfadaba por cosas insignificantes. Mi trabajo se volvió insostenible. Un día, durante una presentación importante, me quedé en blanco. No pude recordar lo que tenía que decir. Las caras de mis compañeros se volvieron borrosas y sentí que el pánico me invadía. Tuve que salir de la sala avergonzada, humillada. Esa misma semana, mi jefe me sugirió que me tomara una baja por estrés. Fue una pérdida, sí, pero en ese momento, la idea de no tener que ir a la oficina, de no tener que fingir que estaba bien, fue un alivio. Pero el alivio duró poco. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para estar sola en el piso, a merced de mis miedos. Los días se volvieron largos y vacíos. La ventana de mi dormitorio se convirtió en un punto focal de mi ansiedad. La evitaba, la miraba de reojo, la odiaba. La sensación de persecución se intensificó. A veces juraría que veía un movimiento en el rabillo de mi ojo, incluso a plena luz del día, una sombra que se deslizaba por el pasillo, un reflejo extraño en el espejo que desaparecía al instante. Mis recuerdos también empezaron a confundirse. Fragmentos de mi infancia, de momentos que creía olvidados, empezaron a resurgir, pero de una manera distorsionada, borrosa. Pequeños detalles, sensaciones, un miedo antiguo que no sabía de dónde venía. ¿Había sentido esta presencia antes? ¿Había algo en mi pasado que me había preparado para esto o que lo había atraído? No podía recordar. Mi mente, agotada y traumatizada, no me daba respuestas claras. Una noche, la figura no solo estaba en la ventana. Durante la parálisis, sentí que se había movido. La oscuridad de la habitación, que antes me había parecido protectora, ahora era una amenaza. Pude sentir un frío intenso, un aire gélido que no venía de la ventana, sino de algún lugar dentro de mi habitación. La figura estaba más cerca. No la veía claramente, pero la sentía. Podía sentir su presencia opresiva, su aliento frío sobre mi piel. Quise gritar, quise moverme, quise huir, pero mi cuerpo seguía siendo una cárcel. Sus ojos ahora estaban tan cerca que sentí que me quemaban. Eran dos orbes de luz que perforaban la oscuridad, que se clavaban en mi alma. Y por primera vez no solo sentí miedo, sino también una profunda desesperación. Había perdido mi trabajo, mis amigos se habían alejado, mi familia estaba distante, mi mente estaba al borde del colapso. Ya no sabía qué era real y qué no. El piso, mi hogar, se había transformado en un lugar de tormento. La figura se acercó aún más. Pude sentir su forma, su masa oscura, justo al lado de mi cama. No había cristal de por medio, no había distancia, estaba dentro. La presión en mi pecho se hizo insoportable, como si me estuviera aplastando. Intenté cerrar los ojos, pero no pude. Estaba obligada a mirar, a sentir. Y entonces, en medio de mi terror, una voz silenciosa, pero clara, resonó en mi mente. No era una voz con palabras, sino una sensación, una intención, un mensaje que me llegó directamente al alma. Un mensaje que me decía que esto no había hecho más que empezar. Y en ese instante, supe que lo peor estaba aún por llegar, que la verdadera pesadilla apenas comenzaba a desplegarse, y que yo era solo una espectadora, atrapada en su macabra obra. El mensaje silencioso resonó en mi mente, no con palabras, sino con una certeza helada que me atravesó hasta los huesos. Esto no había hecho más que empezar. La figura estaba allí, justo al lado de mi cama, una masa oscura y opresiva que bloqueaba la poca luz que se colaba por las cortinas. Ya no era una silueta distante en la ventana, era una presencia tangible, gélida, que irradiaba una maldad ancestral. Pude sentir el aire pesado a su alrededor, denso y frío, como si la misma habitación estuviera conteniendo la respiración. Mis ojos, fijos en esos dos orbes incandescentes que eran sus ojos, no podían apartarse. Eran como brasas vivas en la oscuridad, y sentía que me quemaban, que me consumían desde dentro. La presión en mi pecho se hizo insoportable, no solo física, sino también una opresión espiritual. Era como si mi alma estuviera siendo estrujada, comprimida. Quise gritar, quise luchar, quise desaparecer, pero mi cuerpo seguía siendo un sarcófago. Sentí un hormigueo eléctrico recorrer mis extremidades, una sensación de entumecimiento que se extendía desde la punta de mis dedos hasta la base de mi cráneo. Y entonces sentí algo, no un toque físico, no una mano, pero una invasión. Una intrusión en mi mente.
Imágenes, sensaciones y recuerdos empezaron a fluir en mi conciencia, no como los míos, sino como si fueran proyectados por una fuerza externa. No eran sueños, no eran alucinaciones, era una conexión directa, una especie de comunicación telepática, pero no de intercambio, sino de absorción. Sentí que la figura estaba hurgando en mis miedos más profundos, en mis traumas más ocultos. Vi fragmentos de mi infancia, la soledad en casa, la ausencia de mis padres, las discusiones lejanas que me hacían esconderme bajo la cama. Sentí la angustia de la niña que fui, la que se sentía invisible, la que anhelaba una conexión que nunca llegaba. Recordé la sensación de abandono, el vacío que a veces me invadía incluso rodeada de gente. La figura no solo observaba, estaba experimentando mis emociones, mis dolores, mis inseguridades, se alimentaba de ellos. El clímax de esa noche fue una revelación brutal. En medio de esa invasión mental, la figura pareció crecer, volverse más definida, aunque seguía siendo una sombra. Sus ojos se hicieron más grandes, más voraces, y entonces, en mi mente, vi un reflejo. No de la figura tal cual, sino de algo que representaba. Era la personificación de mi propia soledad, de mi miedo a ser olvidada, a no ser suficiente. Era la manifestación de todos los rincones oscuros de mi psique, pero con una entidad propia, una voluntad propia. No era solo mi imaginación, era algo que se había anclado en ella, que había encontrado un portal a través de mi vulnerabilidad. Sentí una desesperación tan profunda que pensé que mi mente se rompería. Era como si la figura estuviera arrancando pedazos de mi ser, consumiendo mi esencia. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duró, si fueron minutos o una eternidad. Solo sé que en ese instante, mi cordura pendía de un hilo finísimo, y la figura tiraba de él con una fuerza implacable. Me sentí completamente expuesta, desnuda de cualquier defensa. Era el terror más puro, el de ser despojada de mi propia identidad. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, terminó. La presión se disipó. Los ojos brillantes se desvanecieron en la oscuridad. El frío intenso se retiró. Pude respirar. Pude moverme. Me incorporé en la cama, jadeando, empapada en sudor, con el corazón latiéndome con una fuerza que amenazaba con romperme las costillas. La habitación estaba en silencio, solo roto por mi respiración agitada. La ventana, cerrada con las cortinas gruesas, no mostraba nada, pero yo sabía que había estado allí, sabía lo que había pasado. Me levanté de la cama, mis piernas temblaban tanto que casi caigo. No podía quedarme ni un segundo más en ese piso. No podía. La sensación de violación, de haber sido profanada en lo más íntimo de mi ser, era insoportable. Agarré lo primero que encontré. Mi bolso, mi cartera, las llaves. No me importó la ropa, no me importó nada más. Tenía que salir de allí. Salí del apartamento a trompicones, cerrando la puerta con un golpe seco. Bajé por las escaleras de emergencia, evitando el ascensor, como si el simple hecho de estar en un espacio cerrado me fuera a atrapar de nuevo. Mis vecinos debieron de verme, despeinada, con la ropa arrugada, el rostro desencajado, pero no me importó, solo quería huir. Llegué a la calle y el aire fresco de la madrugada madrileña me golpeó la cara. Era un alivio, pero no suficiente. Caminé sin rumbo, las lágrimas brotando sin control por mis ojos. No sabía a dónde ir. No tenía a nadie a quien llamar. Mi amiga Laura estaba dormida y no quería asustarla con mi estado. Mis padres, ellos no lo entenderían. Eran demasiado prácticos, demasiado distantes. Finalmente, terminé en un banco de un parque cercano, temblando de frío y de miedo. Saqué el móvil y busqué hoteles. Reservé una habitación en el primero que me pareció decente, a unas cuantas paradas de metro. Necesitaba una cama limpia, un lugar seguro, lejos de esa ventana, lejos de esa figura. Los días que siguieron fueron un borrón. Me registré en el hotel, me duché, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes, sentía esa invasión mental. El trauma era demasiado fresco, demasiado real. Me pasé las horas en el hotel, mirando la televisión sin verla, intentando procesar lo que había ocurrido. Llamé a mi terapeuta, le conté todo. No me importó si me creía o no. Le describí la figura, la parálisis, la invasión de mis recuerdos, la sensación de que se alimentaba de mi miedo. Ella me escuchó con paciencia, pero su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y escepticismo. Me habló de brotes psicóticos, de la necesidad de medicación más fuerte, de la posibilidad de una hospitalización breve para estabilizarme. Yo sabía que no estaba loca, sabía que lo que había experimentado era real. Pero no tenía pruebas, solo mi palabra, mi mente fragmentada. Me negué a la hospitalización. No quería estar encerrada, medicada hasta el punto de no sentir nada. Necesitaba entender, no ser silenciada. Pero sí acepté una medicación más fuerte para la ansiedad y el insomnio. Me ayudó a dormir un poco, pero los sueños seguían siendo vívidos aunque la figura ya no aparecía. No volví a mi piso en Chamartín. No pude.
La idea de cruzar esa puerta, de entrar en esa habitación, de mirar por esa ventana, me provocaba ataques de pánico. Llamé a una empresa de mudanzas y les pedí que recogieran mis pertenencias. Les di las llaves y les dije que tiraran todo lo que no fuera esencial. No quería nada que me recordara ese lugar. Encontré un nuevo apartamento, esta vez en una planta baja, en un barrio diferente, más alejado del centro. Era más pequeño, más oscuro, pero me sentía más segura. No había ventanas altas, no había vistas al horizonte, solo la calle, los árboles, la gente. Era un cambio radical y, en cierto modo, un castigo autoimpuesto. Había buscado la altura, la independencia, y ahora me había visto obligada a descender, a buscar la seguridad en la tierra. Los meses que siguieron fueron una lucha constante. La medicación me ayudaba a mantener la calma, pero la sombra de lo que había vivido nunca me abandonó. Dejé mi trabajo, no podía volver a la oficina, no podía lidiar con la presión, con la gente. Me sentía demasiado vulnerable, demasiado expuesta. Empecé a trabajar como autónoma, haciendo proyectos de marketing desde casa. Era más solitario, pero me permitía controlar mi entorno, mis horarios, mis interacciones. Mis relaciones personales se deterioraron aún más. Laura intentó apoyarme, pero mi obsesión con lo que me había pasado, mi negativa a aceptar las explicaciones racionales de los médicos, la frustraron. Poco a poco, la distancia se hizo insalvable. Mis padres, al enterarse de mi baja laboral y mi cambio de vida, me llamaron preocupados, pero yo no pude explicarles. Me sentía incomprendida, sola en mi conocimiento de lo inexplicable. La soledad, que antes había sido una elección, ahora era una imposición. Me había convertido en una ermitaña, una sombra de lo que fui. Evitaba los lugares concurridos, las ventanas grandes, la oscuridad. Siempre dormía con una luz encendida, con las cortinas bien cerradas y a veces incluso con la televisión de fondo para ahogar el silencio. A veces por la noche, cuando el silencio se hacía demasiado profundo, sentía un escalofrío, un frío repentino en la habitación, un susurro apenas audible. Me giraba de golpe esperando ver algo, esperando sentir esa presencia, pero nunca había nada, o eso parecía. La figura no había vuelto a aparecer en mi campo de visión, pero la sensación de ser observada, de que algo me seguía, de que estaba latente, nunca se fue del todo. La reflexión final es amarga. He perdido mucho. Mi carrera, mis amigos, mi sentido de la normalidad. La Elena que se mudó a Madrid con tantas esperanzas, con la ilusión de una nueva vida, ya no existe. Ha sido reemplazada por una versión más cautelosa, más asustadiza, más consciente de la fragilidad de la realidad. He intentado encontrar explicaciones. He leído sobre fenómenos paranormales, sobre demonios del sueño, sobre la conexión entre la mente y el mundo espiritual. Pero ninguna teoría me satisface del todo. Ninguna logra encapsular el horror que viví, la certeza de que aquello era real. Ahora vivo con una especie de tregua. La figura no se ha manifestado de nuevo, pero sé que está ahí, en algún lugar. No sé si es una entidad que se alimenta del miedo, si es una manifestación de mis propios demonios internos que cobraron vida, o si es algo que trasciende nuestra comprensión. Lo único que sé es que me encontró una vez, y que la vulnerabilidad que me hizo su objetivo sigue dentro de mí. A veces, al despertar de un sueño profundo, siento un leve hormigueo en mis extremidades, una presión casi imperceptible en mi pecho, y por un instante el pánico me invade. Me obligo a respirar, a recordar dónde estoy, a mirar la luz encendida en mi mesilla de noche. Me digo a mí misma que estoy a salvo, que estoy en una planta baja, que no hay ventanas altas, pero la verdad es que la seguridad es una ilusión. La figura me enseñó que no hay lugar donde esconderse de lo que realmente te persigue, de lo que te conoce por dentro. Y esa es la carga con la que vivo ahora. La certeza de que, aunque no la vea, ella siempre está cerca, esperando.